Vamos a ver la introducción a la segunda epístola a la gente de Tesalónica que les escribió Pablo. Entonces vamos a ver qué nos dice esta introducción. Como siempre la tomé de biblia.com, me parece muy bien. Y dice, la segunda carta a los tesalonicenses, es decir, a la gente de la iglesia que vivía en Tesalónica, allá cerquita a Filipos. Eso era en el departamento, la provincia de Macedonia, que había sido una provincia griega, pero que después la tomó en su poder los romanos, pero que tenían costumbres y cultura ¿qué? Griega. Ahí, al oriente de Europa, queda Tesalónica, cerquita a Filipos, a Berea, queda allá. Y mire, dice, esa segunda carta desarrolla con mayor amplitud, ¿sí lo ve? Amplía más el tema del regreso de Cristo, es decir, de su segunda venida, lo amplía más. Dice, venga, me tocó explicarles más en detalle porque hay que hacerlo. Mire, eso ya se había tratado en Primera de Tesalonicenses. Eso es la segunda venida, pero aquí lo amplía más. Ya vamos a ver por qué, dice. Sin embargo, el motivo inmediato, si ve que las cartas van casi pegadas, la primera y la segunda, el motivo inmediato de su redacción lo dio la aparición, perdón, lo dio la aparición en la ciudad, ¿en dónde? En Tesalónica, de algunas personas. Mire lo que hacen esas personas, que estaban sembrando inquietudes entre los miembros de aquella iglesia fundada por Pablo. Los empezaron a inquietar con sus argumentos y sus palaceas ahí, vean, entre los miembros de aquella iglesia fundada por Pablo, así como ocurre hoy en día. Se filtran ahí en la iglesia, mire. Y se trataba de gente exaltada, es decir, de gente educada. Ahí cuando dice exaltada es eso. Recuerden que estamos en una provincia griega que venía de la sabiduría, entre comillas, de Aristóteles, Platón y Sócrates. Entonces era gente bien, gente estudiada. Entonces decían, ay, es que se trata de gente estudiada, gente que tiene su nivel cultural. Y mire, de gente exaltada. Dentro de esos desiertos convertidos, y yo diría entre comillas, porque dicen, no, yo soy un convertido al cristianismo, que a tal punto insistían, miren lo que hacen, insistir en la inminencia del retorno de Cristo y del juicio final. Y esto al final en la segunda venida viene y una supernova acaba toda esta joda y todo, y dice uno, venga, y del juicio, dice, no, 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 y todo lo tuercen. Mire cómo dice. Insistías en la inminencia del retorno de Cristo y del juicio final. Esta gente exaltada, que habían llegado a intranquilizar a los creyentes de Tesalónica, a tal punto que los intranquilizaron. Y el pastor que estaba allá pues no metió bien porque no sabía, el que sabía bien todo era Pablo, Timoteo, Lucas. Entonces lo llegaron a intranquilizar. Por eso un pastor tiene que estar velando por estas cosas. Y uy, espere, yo no puedo dejar que la iglesia la intranquilicen. Mire, lo llegaron a intranquilizar a la iglesia de Tesalónica. Eran personas que para dar mayor peso a sus propias enseñanzas, las de ellos, sus propias enseñanzas, se las atribuían a Pablo. Y para colmo son así. No, es que la Biblia lo que dice es esto, entonces se lo atribuyen a la Biblia. Y se lo atribuyen a la escritura. No, mire, es que hay que saber leer la Biblia. Hay pastores que no saben. Venga, yo les explico cómo es que así eran estos. Y se lo atribuyen, no, es que Pablo lo que quiso decir fue eso. Entonces Pablo tuvo que escribir y decirle, espera un momentico, eso no es cierto. No ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. No ponga en palabras de Dios lo que no dice la palabra. No le ponga cosas que no son. Eso es lo que está diciendo acá. Mire, esta gente, por tratar de afianzar sus propias enseñanzas, se las atribuyen a Pablo. No, es que hay dice, mira.
o que utilizaban algún texto paulino, las escrituras. Venga, este texto de Pablo, entendiéndolo mal. Mire lo que les pasa a esta gente. Cogen los textos bíblicos y los entienden mal. Mire, lo entiendan mal y lo explican peor, explicándolo peor. Vuelvo y le repito, esta introducción yo la saqué de bible.com. Esa es la famosa YouVersion. Si usted tiene en su app YouVersion, usted busca Segunda de Tesalonicenses, introducción en la versión Reina Valera 1960 y va a leer esto porque esto lo saqué de allá. Esto no me lo inventé yo. Esto está en YouVersion. Ahí, 1960. Saca la introducción y esto es lo que yo cogí, lo copié. Y dice, utilizan algún texto entendiéndolo mal y fuera de eso lo explican peor y lo dejan publicado en internet y dice uno, no, esto ya la tapa. Esto es la tapa y ahí sigue, hay publicadas. Si lo lee alguno, bah. O sea, qué irresponsabilidad tan grande. Mire esto, lo de Pablo, dice, no, tanto que le tocó escribir la segunda carta, dice, espere, eso de la segunda venida no es así, ni lo he dicho yo, ni las escrituras que están utilizando son correctas. Y fuera de eso, las que utilizan las están explicando como no es. Entonces Pablo se vio obligado a escribir la segunda carta por esas razones. Y mire, la situación de la iglesia de Tesalónica no era fácil. La gente, la situación allá, pues acuérdense, la mayoría son griegos que vinieron a ser esclavizados por los romanos. Eso es como incoherente, ¿no? Pero es así. Los que se creían más sabios estaban siendo esclavos del Imperio Romano. Y esa situación no era ajena a la iglesia allá en Tesalónica. Según se desprende de las expresiones sacadas de la misma carta. Mire, en el capítulo 1, versículo 4 dice, todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y vosotros que sois atribulados, verso 7 del capítulo 1, o sea, estaban pasando por tribulaciones y son atribulados. Entonces dice, trata aquí esta carta sobre la paciencia con que sobrellevan los padecimientos. Le dice, sí, están padeciendo tribulaciones, persecución, cosas allá, pero hay que saber tener paciencia. Eso lo vamos a ver. Esta parte derecha es un poco el contenido que vamos a ver en general. Son solo 3 capítulos. Entonces decía eso, con que sobrelleven los padecimientos. Tranquilos, su firmeza, si se mantienen firmes, que fue lo que oramos hace un ratito. Si usted en el desarrollo de su personalidad se mantiene firme, su firmeza será recompensada. Y quienes los persiguen a ustedes recibirán el justo castigo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Es decir, su segunda venida. Tranquilo, les decía a esa gente, van a recibir su justo castigo. Todos los que perseguían a la iglesia van a recibir su justo castigo. Mire, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él está en el versículo 1 del capítulo 2. No es un acontecimiento inmediato. Escuche, no es un acontecimiento que sucede de un momento en un abrir y cerrar de ojos, sino que antes de que Él venga por segunda vez y pise tierra, tiene que aparecer aquel inicuo. A ese aquel inicuo se refiere al anticristo. Acuérdense que el anticristo, también llamado la bestia, es el hijo de Satanás. No es Satanás, es como el hijo de Satanás, el anticristo, como el hijo. Y mire, antes de eso tiene que aparecer aquel inicuo, y hasta el momento no ha aparecido. Iglesia, ¿me está oyendo? No ha aparecido. Uno les dan por ponerle nombre, que es Bill Gates, que no sé qué, que este otro que ahora. No. Y no es de Occidente, es de esas tierras, allá, del Medio Oriente. Es de allá. Y mire, entonces Pablo va a aconsejar allá en capítulo 2, dice, mire, antes tiene que aparecer aquel inicuo y no ha aparecido ni ha dado indicios.
Ese advenimiento de quién, del inicuo, del anticristo, ahí dice, es por obra de Satanás. Versículo 9 del capítulo 2, lo vamos a ver. Es por obra de Satanás, no es por obra aquí de humano, ni porque están creando cosas. Y entonces ese fue el que se inventó la vacuna del COVID y la mandó para todo el mundo, perdón, el virus, y después él ya tenía la vacuna. Ahora andan diciendo que él compró todo el terreno de Estados Unidos porque sabía que iba a haber una depresión agrícola. Entonces, y es cierto, la mayoría de las fincas las compró Bill Gates, pero no es el anticristo, claro, porque sabe que ahora la humanidad va a padecer de hambre y él dice, ven, tengo la mayoría del terreno. Ay, el mismo, no le ponga cosas que no son. Mire, el advenimiento es por obra de Satanás. Mire, usted esté tranquilo. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 8 del capítulo 2 cuando lleguemos allá. Pero el Señor lo destruirá, el Señor lo va a destruir en su segunda venida. Cuando traiga su juicio y su victoria, ojo, él va a traer juicio y va a tener victoria sobre todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, les va a dar duro a los que no sean sus seguidores, sino que se complacieron en la injusticia. Esos. Vean, ahí dice, cita los versículos. Esta carta, en el capítulo 3, termina su cuerpo central con un llamamiento a mantener la disciplina. Seamos disciplinados, no dejemos de hacer los TDDs, no dejemos de congregarnos, disciplina, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de escudriñarla, no dejemos de explicarla bien. Eso, mantener la disciplina. Y el trabajo honrado, sigan trabajando. Los que están trabajando, sigan trabajando. No se vuelvan perezosos, ociosos. Ay, como es la segunda venida, entonces no hago nada. No. Sigan trabajando. Es más, en el capítulo 3 de esta carta, versículo Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Así dice, el que no trabaje, entonces que no coma. Holgazanes, no. Entonces dice, eso, mantengan la disciplina y el trabajo honrado para la mejor convivencia de todos. La disciplina y el trabajo honrado hace que haya una buena convivencia. ¿Cómo, pastor? La disciplina y el trabajo honrado hacen que haya una buena convivencia de todos. Finalmente nos dice aquí que el lugar y la fecha de composición no se tienen datos precisos. Es probable, por la forma en que se desarrolla, que la enviara también desde Corinto poco después de Primera de Tesalonicenses, o sea, al ratico de haber escrito la primera carta, por allá en los años 50 y 51, comenzando el ministerio Pablo, su ministerio, el de él. Entonces deja claro, y nos deja claro a ti y a mí de qué va a hablar. Entonces nos va a hablar de varias cosas. El tema central es eso, las señales de la segunda venida, lo del anticristo, pero también nos habla de las tribulaciones, de cómo se enfrentan las tribulaciones, de por qué hay que tener paciencia cuando nos hallamos en medio de problemas. Y todo esto al final nos edifica porque tenemos una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? En arameo se llama Maranata. ¿Cómo, pastor? Maranata en arameo, que significa Jesús regresa pronto. Jesús regresa pronto. La fecha y la hora no sabemos, pero Jesús regresa pronto. Y nosotros anhelamos eso. Y Dios nos dice, tranquilo, primero tienen que pasar todas estas cosas, estén tranquilos. Es más, cuando se conozca ese personaje, el anticristo, la iglesia es raptada. Va para arriba. Así que usted tranquilo. Por mucho escuchará el nombre y en un parpadeo, ¡pum!, ya están arriba. Estamos, perdón, arriba, reunidos con los que resucitaron primero. Y ya, preparando las bodas del Cordero. El resto de queda aquí 7 años para pasar. Los 3 primeros y medio en una aparente paz y los 3 últimos y medio, horrible. Nunca antes, dice la palabra, el ser humano en la tierra había sufrido tan grande tribulación como van a ser esos últimos 3 años y medio a los que se quedan.
Y después de eso, la segunda venida de eso, y después de la segunda venida reinaremos con él 1000 años, y después de los 1000 años, el juicio final. No es que a la segunda venida el pie viene y se destruyó la tierra y una nova del cielo cayó. No, 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 no. Viene y pasa esto. A esos incrédulos injustos les hace juicio, los manda para el lago de fuego. Después nosotros reinaremos con él 1000 años. Y después de los 1000 años, sí, el gran juicio del trono blanco. Y ahí sí, unos para el lago de fuego definitivo y otros para la nueva Jerusalén. Y esta tierra se acabará. Así que usted y yo ya sabemos todo lo que va a pasar. Y le damos gracias a Dios por explicárnoslo. Y vamos a verlo en detalle en esa segunda carta. Por lo cual nosotros le damos gracias a Dios.